Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, Alejandro. Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Previo a dar la clase, tienen una tarea para presentarla el día lunes. Para que les dé tiempo, jóvenes, necesito que me consigan 5 laudo arbitral o acuerdos arbitrales, en ese caso, ya sean nacionales o internacionales. Eso sería para el día lunes, jóvenes. Eso es parte de la tarea que les estoy dejando para poder hacer parte de su zona y parte, pues, del examen. Son cinco acuerdos los que necesito, acuerdo arbitral, ¿verdad? Sí, Ángel, son 5 laudo arbitral o acuerdos arbitrales los que yo necesito para el día lunes. Bueno, eso es parte de la tarea que tienen para el día lunes, jóvenes, para poder ser parte de su zona. Entonces vamos a dar inicio. Eso sería como la tarea LIC. Sí, exactamente. Mejor si esa computadora, ¿verdad? Bueno, no. Lo que pasa es de que en la computadora solo consiguen que sea a mano. Todos los trabajos van a ser mejor a mano, por favor. Eso se los entregan igual a nuestra compañera Stephanie. A más tardar el día lunes. No se recibe ningún trabajo día martes, ninguna excusa que porque no lo presentó el día lunes. Y el día lunes lo quiero antes de la clase, antes de iniciar, antes de las 7 de la noche, antes que iniciemos la clase. Ahí voy a necesitar esas tareas. Sí, Jacqueline, son 5. Son cinco acuerdos, ¿verdad? Ahí pues depende del acuerdo, el laudo arbitral, así van a ser las páginas, ¿verdad? Eso es lo que yo necesitaría. Licenciado, una consulta, ¿siempre se le entrega a la licenciada Estefanía? Sí, a ella se le entrega y a ella me lo hace en un archivo y me lo envía a mi correo. Muy bien, licenciado. Va, está bien, Andrés. Acabo de ir a la clase, pero no escuché bien lo de la tarea. Bueno, lo voy a repetir la última vez porque así damos inicio a la clase y posteriormente, pues si tienen alguna duda, pregúntenle por favor a Stephanie en relación a la tarea, ¿verdad? Para que entonces ella les pueda explicar mejor. Son 5 laudo arbitral o acuerdos arbitrales los que necesito para el día lunes. El día lunes, antes de iniciar la clase, tienen que estar ya todos los trabajos entregados. Sí, Scarlett, dígame. Buenas noches, licenciado. ¿Van a ser 5 laudos arbitrales? Sean nacionales o internacionales. Pueden ser nacionales o internacionales. Yo solamente sé. Exacto, así es. Bueno. Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, a la clase el día de hoy. El día, pues, de ayer casi que culminamos lo que era la mediación. Por último, nos quedamos o mencionamos que íbamos a decir el rol prácticamente del neutral, del tercero, en este caso el mediador, ¿verdad? Prácticamente el mediador, para que quede claro, jóvenes, es un facilitador de la comunicación. Facilita la comunicación entre cada una de las partes, ¿verdad? No propone soluciones, jóvenes, ni sugiere alguna alternativa.
solo dirige prácticamente la reunión, en este caso, para tratar, pues, que ambas partes lleguen a una buena solución, ¿verdad? El objeto principal es hacer las preguntas de una manera correcta para que las partes encuentren ese acuerdo, ¿verdad?, que andan buscando. Eso es prácticamente el papel o el rol del mediador. Ahora, ¿cuál sería el papel del conciliador, jóvenes? Necesito la intervención de ustedes, ¿verdad? Porque ahorita ya vamos al otro método alternativo que sería la conciliación. Necesito que ustedes intervengan, me den alguna, pues, idea de qué es lo que ustedes consideran, cuál sería el rol del conciliador. Licenciado, yo tengo entendido que el conciliador es aquel que da, a diferencia de los anteriores, ese sí da opciones para la solución del conflicto y a las partes tienen que elegir una de esos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y Nancy, Lick, ¿puedo dar mi punto de vista, Lick? Claro, por supuesto, Ronald. Gracias, Lick, muy amable. Yo pienso que el conciliador, Lick, es aquella persona que va a facilitar, digámoslo de esta forma, la comunicación entre las dos partes que pudieran estar en conflicto, ¿verdad? Orientando de cierta forma las propuestas, ¿verdad?, del diálogo que van a tener. Y yo pienso, ¿verdad?, como lo mencionaba el compañero, que él sí se va a involucrar un poquito en la resolución de este conflicto. Bueno, dice, claro, Ronald, está bien. Una compañera acá nos escribía, mejor si me dan su punto de vista de repente de manera verbal, porque como les decía, tendría que ingresar a leer cada uno de los chats, pero por ejemplo acá nos dice Leslie, el rol del conciliador es actuar como un tercero imparcial y neutral. La función principal es facilitar el diálogo entre dos o más partes en conflictos. Su objetivo es ayudar a los involucrados a comunicarse de manera efectiva para alcanzar una solución por mutuo acuerdo, evitando así largos y costosos litigios. Sí, bueno, esa es una definición prácticamente de lo que es el conciliador, ¿verdad? Ahora, de repente, Leslie, acá no voy a contradecir, pero en el dado caso del tercero, cuando me dice es imparcial, por supuesto, pero este imparcial y neutral, pero este sí va a dar soluciones, ¿verdad? Este sí va a haber alguna intervención por parte de él y a diferencia del mediador, este sí va a proponer alguna posible solución o posibles soluciones, ¿verdad? Estamos bien, Leslie, claro. Kenneth me levantó la mano. Kenneth, dígame, Kenneth. Sí, no, lo que usted dijo, proponer una posible solución para llegar a un acuerdo, pero usted lo dijo antes. Eso iba a decir. Bueno, exacto. Y sí, no, estamos bien, Kenneth, claro. Rogelio Rogelio me permite entrar. Alejandro creo que me había hablado, ¿verdad? O ya me dijo algo Alejandro. Alejandro estaba diciendo. Buenas tardes a todos. Bueno, en el caso del conciliador, usted lo mencionó y dijo que si era similar al mediador, solo que aquí sí se puede conciliar con un tercero, pero él sí ofrece soluciones viables del conflicto. Sí. Pero también tiene una particularidad que pueden ser aceptadas o no por las partes. Por supuesto, por supuesto. Ahí tiene razón Alejandro. Claro, básicamente esa es la finalidad en este caso del conciliador, ¿verdad, jóvenes? Que él prácticamente pues es una persona, un tercero, como dijo la compañera, es imparcial, pero él básicamente sí propone soluciones, ¿verdad? Él sí va a proponer soluciones que, como bien lo dijo en este caso nuestro compañero, puede ser que sean aceptadas o puede ser que no, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces, ¿cuál es el rol principal, jóvenes, en este caso del conciliador? Vamos a repetirlo de una manera más técnica. El conciliador tiene un rol activo, ¿sí? El rol del conciliador es un rol activo. En relación a eso, va a facilitar el diálogo entre las partes, ¿verdad? Acá él sí puede proponer fórmulas o alternativas o soluciones alternativas, ¿verdad?
Si ve que las partes en un momento determinado ellos no quieren llegar a un acuerdo, él sí puede venir y proponer algunas soluciones. Básicamente ese es el rol principal del conciliador, ¿verdad? En el caso, digamos, del mediador, las soluciones nacen exclusivamente de las partes. Acá no nacen del mediador, no interviene ese mediador. Acá no dice prácticamente estas soluciones por parte del mediador. A diferencia que la conciliación, aquí sí pueden ser sugeridas, pero óigalo bien, pueden ser sugeridas tanto por las partes, ¿verdad? Como por el conciliador. Y acá, quien aporte las propuestas, ¿verdad? Tienen que ser propuestas basadas de repente en criterios técnicos o criterios legales o criterios de equidad, ¿verdad? O de costumbres. ¿A qué nos referimos con esto, jóvenes? Cuando decimos técnicos, ahorita Nancy, ahorita le doy la palabra. Cuando decimos técnicos, podrían ser, por ejemplo, que acá exista un momento determinado, un conflicto, ¿verdad? En relación, ¿qué les puedo decir yo? A una construcción de una pared, por ejemplo, en la cual acá intervienen personas especializadas, ingeniero o arquitecto, y puedan ellos mismos venir y determinar si efectivamente más de alguno diga, bueno, no está bien hecha esa pared o esa construcción, ¿verdad? Otro puede decir que sí. Cada uno van a tener sus criterios, pero el tercero, que en este caso es el conciliador, él podría proponer algunas soluciones en relación a esta situación. Sí, Nancy, dígame, Nancy. Buenas noches, Lick. Perdone, yo tenía una duda, para empezar era, si por ejemplo en todos estos métodos alternativos de los que usted nos habla, estos se aplican en cualquier materia, o sea civil, laboral, mercantil, penal. Bueno. O sea, me surgía esa duda porque o sea, si hablando si hablamos así como que en materia penal, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en los delitos menos graves, ¿verdad? El fiscal del Ministerio Público es el quien sugiere una conciliación para no llegar a todo el proceso penal, ¿verdad? Entonces, en base a eso, me surgía la duda si todos estos métodos alternativos se aplicaban a toda la materia, porque en lo penal, ¿verdad? Me he dado cuenta que el auxiliar fiscal es quien propone, ¿verdad? O sea, es como que un conciliador, podría decirse, para evitar llegar al proceso penal. Es él el quien sugiere soluciones, ¿verdad? Como por ejemplo un criterio de oportunidad, una suspensión condicional. Entonces, por eso me surgía la duda. Sí, básicamente, Nancy, no en todos los métodos se puede utilizar en todas las materias, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento determinado, en la mediación regularmente se utiliza más en lo laboral, en lo familia o en algún conflicto, como decíamos en un inicio, de repente comunitario, ¿verdad? En relación a lo penal es un poquito complicado en relación a eso la mediación, aunque podría aplicarse, pero aplicarse en relación a delitos menos graves, por ejemplo, en un momento determinado, si fuera tal vez solo un accidente de tránsito y en un momento determinado existieran más daños materiales que físicos de las personas, por ahí podríamos. Ahora bien, usted se me adelantó, Nancy, a lo que efectivamente yo les iba a explicar, que en el caso del conciliador, acá sí se puede aplicar en varias materias en relación a eso, y el día de ayer una compañera, no recuerdo el nombre, nos decía, ¿verdad? De que en qué momento se podría tomar como mediación, creo que dijo el día de ayer en relación a lo del Ministerio Público, y pues expliqué un poquito en qué consistía cuando había un homicidio culposo y cuál era el papel fundamental de la fiscalía, en este caso del fiscal, del fiscal de sección o el fiscal que lleva el caso. Prácticamente ahí entraría, Nancy, este tema de la conciliación. En materia penal,
El primero que trata la manera de conciliar y cómo lo vimos o como lo estamos explicando ahorita, que da posibles soluciones, ¿verdad? Va a ser el fiscal. Ahí entraría como un ejemplo de conciliación. No quiere decir que en las otras materias no se pueda dar. Por ejemplo, jóvenes, también hay un momento de conciliación cuando se inicia un proceso, una demanda como tal. Si bien es cierto, se llega a una audiencia, en la primera fase le llamamos nosotros, está la fase de la conciliación. Y eso lo que haría es que si llegan a un acuerdo en ese momento, se obvia o se queda sin efecto todo el proceso como tal, ¿verdad? El fiscal del pueblo, dice Andrés, el curruchiche diría, ¿verdad? Algo así. Bueno, en un momento determinado, sí, Donaldo, dígame. Pero ya terminó de explicar lo que le preguntaron, ¿verdad? Sí, Donaldo. Va. Ayer, yo tengo dos preguntas, una de ayer y una de hoy. Entonces, con la conciliación. Pero si quiere primero con la de ayer, que fue la que nos quedamos pendientes, Donaldo, que fue que se le fue el internet. Claro, pues le preguntaba yo, si por ejemplo, a una joven, a una mujer, la asesina o la accidentan más bien, la accidentan y pues hacen llegan a una conciliación con el papá de la hija y bueno piden amistad, pero después la mamá no lo acepta, quiere algo más o quiere impulsar esto, cómo se funciona. Bueno, primero tendríamos que verificar, Donaldo, en relación a, en el momento del accidente, la persona que está accidentada, si es mayor de edad, si es menor de edad, quién va a venir y lo va a representar, ¿verdad? ¿Quién va a ser el representante legal en este caso o quién tiene la patria potestad y la guardia y custodia de si es menor, ¿verdad? Ahí son ambos padres. Ahí prácticamente habría un inconveniente si uno de los padres acepta y el otro no. ¿Por qué? Porque lo que se busca realmente es que lleguen a un consenso y que efectivamente se pueda por parte de ambos padres, óigalo bien, llegar a ese acuerdo y que pues se le dé una reparación digna y que esa situación se quede pues, como decíamos hace un momento, un criterio de oportunidad. Por ejemplo, si fuera el caso que es un menor, tienen que ser ambos padres. Si uno dice que sí y el otro no está de acuerdo, no puede continuar esta situación un fiscal, ¿verdad? Porque ahí prácticamente hay un conflicto. Ese conflicto es que no se ponen de acuerdo los padres. Ahora, si fuera el caso que fueran mayores de edad, ¿verdad? Y en un momento determinado, el padre o la madre lo aceptan, por así decirlo, cualquiera de los dos, pero recordémonos que la víctima todavía estaría en la situación de poder externar, si puede decir, su opinión. Entonces, acá prácticamente lo fundamental es si uno de los padres decidió, pero la víctima, o en este caso la persona agraviada, no lo acepta, aunque ellos hayan aceptado, aunque uno de los padres haya aceptado, no se puede tomar en cuenta ese convenio al que pudieron haber llegado. ¿Verdad? O sea, es un poquito complejo, Donaldo, es un poquito complejo. Se ve más en relación a cuando la persona fallece. Ahí sí, los padres sí o sí tienen que estar de acuerdo porque la reparación digna es para ambos, ¿verdad? Pero todo tiene que quedar plasmado en el acta del Ministerio Público y donde los padres, los dos, aceptan que se le pueda otorgar un criterio de oportunidad, en este caso, al sindicado y que en su momento se le va a dar una reparación digna a ambos, ¿verdad? A papá, mamá, a ambos, ¿verdad? Siempre buscaban el caso de que no pueda llegar uno de los dos a cuando se hizo la conciliación y luego después surja y proteste y diga, pero yo no quiero eso, yo quiero más. Pero por eso le decía, ¿es menor de edad, mayor de edad? Porque
menor de edad, tienen que estar los dos sí o sí. Ahora, si es mayor de edad, con uno de los dos que esté, pues tendría que aceptarse, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la finalidad que no llegó la otra parte? Porque no pudo, porque tuvo algún problema o algo, digamos, por imaginar. Bueno, ahí ya sería el actuar del Ministerio Público. El fiscal diría, bueno, ¿está usted de acuerdo? Y usted como padre, pues da la anuencia que esto se lleve por esta vía. Digámoslo así, si él lo acepta, la otra parte, aunque ya no quiera más adelante, aunque quiera algo más, está muy complicado, pues porque el que se presentó ahí sí que a solicitar, por así decirlo, la reparación digna y poder otorgar ese criterio es la persona que estaba ahí, pues el que no, ahí sí no. Se queda así, ¿verdad? Exacto, Donaldo. Bueno, y ahora puedo hacer otra pregunta. Dígame, Donaldo. En el caso de los criterios para la solución, usted me dijo que podía ser que se apoyaran en un técnico. ¿Ese técnico lo puede proponer cualquiera de las tres partes o tiene que ser un técnico especializado, reconocido, autorizado para hacer? Digamos, estamos hablando del tema de ahorita, de la conciliación. Cuando eran, bueno, ahí sí les decía criterios técnicos en un momento determinado, por supuesto, si las partes están en desacuerdo, pero ellos en sí, pues no tienen conocimiento, o sea, técnico o legal, ¿verdad? Para eso está el conciliador. El conciliador sí tiene ciertos criterios, por supuesto, y si no, pues pedirá la asesoría adecuada, porque acordémonos que el tercero, en este caso el conciliador, les va a dar una o varias posibles soluciones, pero tiene que tener conocimiento del tema. Pero lo que pregunto es si, por ejemplo, cualquiera de las dos partes dijera, yo tengo un especialista que puede analizar, ¿lo acepta o tiene que ser alguien que el conciliador diga tal y tal? No, lo pueden proponer las partes. Recuérdese que por eso les estaba explicando, Donaldo, que acá el papel fundamental, si bien es cierto, hay un tercero, también las partes son las que proponen soluciones, al igual que el tercero. Y eso implica también el criterio del técnico. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, está bien. Bueno, continuamos entonces, jóvenes. Entonces les decía de que está en este sentido, pues ya vimos cuál es el rol fundamental del tercer, en este caso el mediador, del conciliador, ¿verdad? Y las posibles soluciones que en su momento tiene que dar el mediador, ¿verdad? Que son exclusivamente de las partes. El mediador no puede dar soluciones, sino si son las partes, a diferencia que el conciliador sí, el conciliador son soluciones sugeridas, pero tanto, óiganlo bien, por eso le decía a Donaldo, tanto por las partes como por un conciliador, ¿verdad? Ellos, en este caso, o el conciliador es el que va a proponer algunas propuestas basadas en criterios, como les digo, técnicos, legales o decimos de equidad o de costumbres, ¿verdad? Si fuera un dado caso, fuera una situación en relación a una comunidad, ¿verdad? Sí, Eddie, dígame, Eddie. Sí, lo escucho, Eddie. Fíjese que referente al tema que ahorita está mencionando usted, yo entiendo que el conciliador, como usted lo menciona, es para resolver un conflicto en donde pues las dos partes tienen que primero ser voluntario, ¿verdad? Entiendo que el conciliador propone soluciones alternativas. Pero yo lo entiendo así, no puede imponer una decisión ni obligar a las partes para que sea aceptada. No, es que acá ninguno. Acá ni el mediador ni el conciliador. Aquí el conciliador solo es una persona que propone soluciones, pero no quiere decir de que se las va a imponer. ¿Sí? Acá no. Entonces, la pregunta es de que al final la decisión es las partes de aceptar una solución si les conviene o no. Exactamente. Al final, el conciliador solo propone soluciones alternativas, pero no las impone, sino que
son por medio de las partes, si se puede decir. Sí, exactamente, así como lo acaba de decir él. Prácticamente en la mediación, jóvenes, solamente las partes. Acá en el conciliador, el tercero sí propone soluciones, al igual que las partes, por supuesto, ¿verdad? Pero acá no es que se las vayan a imponer, ¿verdad? Así es, Eddie, exactamente, eso lo vamos entendiendo bien. Dígame. A la hora de, en lo que, por ejemplo, que fuera un ejemplo en materia laboral. Entonces, por ejemplo, aquí entra el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces entiendo que aquí pues ya son los inspectores que funcionan como conciliador. ¿Es así o estoy mal? Exactamente. Entonces, estos inspectores son los que proponen las soluciones, pero al final, si no llegan a ningún acuerdo, usted al final, de las 10 soluciones que dice, tal vez no les conviene ni una, y es donde las partes no pueden tomar ni en cuenta la ley, sino que las que a ellos no les favorezca. Así es, yo lo entiendo, no sé si estoy mal. Así es, Eddie. Fíjese que efectivamente se me están adelantando un poquito con el tema, ¿verdad? Porque prácticamente, pero está bien porque lo van entendiendo. Fíjese, pues, como dijo el compañero, en la materia laboral, recordémonos qué es lo que sucede cuando una persona es despedida de manera injustificada. Lo primero que hace es buscar ir a la inspección de trabajo, si fuera particular, o a la ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, si fuera empleado público, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Acude a la inspección de trabajo, está el inspector, primerito lo que hacen es que le hacen el recuento de cuánto le corresponde en cuestiones de indemnización, en cuestiones de bono, aguinaldo, bono 14, etcétera, ¿verdad? Cuando ya tiene eso, ¿verdad? Esa situación pone su denuncia. Esa denuncia va al inspector. El inspector lo que hace es cita a las partes, ¿verdad? Como lo dijo el compañero. Se me adelantaron, pero igual lo explico porque así es. Cuando ya citan a las partes en la inspección de trabajo, el inspector de trabajo tiene la finalidad, en este caso, del conciliador. ¿Sí? Este conciliador les va a proponer formas ecuánimes, digámoslo así, de solucionar sus conflictos, ¿verdad? En un momento determinado, si llegan a un acuerdo, se levanta un acta, ¿verdad? Esa acta, prácticamente con esa se llega al acuerdo y ahí finaliza. Si en un dado caso no se llega a ningún acuerdo, esa acta le va a servir, óigalo bien, ahí sí le va a servir al empleado, al trabajador, para poder iniciar un juicio ordinario laboral. ¿Por qué? Porque esa acta es la que le va a dar la finalización a lo que se llama comúnmente la fase administrativa. La fase administrativa, ¿verdad? Donde se trató de llegar a un acuerdo, a una conciliación ante la inspección de trabajo, no lo hicieron. Ah, bueno, entonces se pasa a la siguiente fase, que ya ahí sí es una demanda laboral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Confirmando con lo que le estábamos diciendo a Eddie. Esta conciliación no quiere decir que el conciliador obliga a las partes a que la acepten. Acá, si no quieren, se da por terminar y se va a la siguiente fase, que es la demanda laboral. En el caso que mencionábamos anteriormente, en cuanto al Ministerio Público, la misma historia. El conciliador es el fiscal. El fiscal propone fórmulas ecuánimes de poder conciliar o arreglar, dar posibles soluciones, pero si las partes no están de acuerdo, se va ante un juez, sea de paz penal o sea de instancia penal, dependiendo del delito, ¿verdad? Ahí estaríamos ante dos ejemplos prácticamente, uno laboral, uno penal, ¿verdad?
para poder entender. Ahora bien, también se podría ir ante un conciliador, que en este caso es un tercero, que en este caso podría ser un abogado también. El abogado lo que hace es a las dos partes, ¿verdad? Les propone, pero si no quieren, prácticamente puede ser que se levante un acta si ellos lo quieren, y si no, simplemente no llegaron a ningún acuerdo y se van por la vía correspondiente. ¿Sí? Entonces, ya entendimos lo que es la mediación, la conciliación y prácticamente el rol de cada uno de ellos. Ahora, la manera formal, cómo se hace en relación a la mediación y cómo se hace en cuanto a la conciliación. En cuanto a la mediación, jóvenes, prácticamente esto es un poquito más flexible, es un poco, no es, o sea, es formal, pero no tanto, digámoslo así, ¿verdad? No tanto, aunque si se levanta el acta y se homologa, pues ya traslada una formalidad, pero en sí el acto de la mediación no es tan formal, ¿verdad? A diferencia que en la conciliación, acá sí, en la conciliación, este procedimiento que se va a llevar a cabo es más estructurado, es más formal, ¿verdad? Se lleva más formalidad, ¿verdad? A muchas veces se requiere de ciertos requisitos, ¿verdad? Para poder realizarlos, ¿verdad? Algunos requisitos que puede establecer la ley. Volvemos otra vez a lo mismo. En Ministerio Público, ¿cuál es el requisito? Pues que las partes lleguen a acuerdo y que lo que se vaya a solucionar como el criterio de oportunidad esté basado en ley. Ahí hay una formalidad. Se está apegando a la formalidad. Si fuera en relación a lo laboral, a lo laboral, recordémonos que al levantar el acta y no se llevó a cabo la conciliación, también nuestro código laboral establece prácticamente que se da por agotada esa vía administrativa. También es algo bastante formal. En la mediación no. En la mediación no hay algo que nos diga que efectivamente tendría que ser algo formal. Pueden ser las partes que lleguen a un acuerdo, simplemente se lo trasladan al mediador y el mediador pues lo va a plasmar en su acta, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, jóvenes, prácticamente una comparación o una tabla comparativa en relación a las características en cuanto a la mediación y en cuanto a la conciliación. En cuanto a esto, la primera característica, jóvenes, y eso lo pueden anotar si ustedes quieren, la primera característica en cuanto a una tabla comparativa, ¿verdad? Comparando al mediador y al conciliador, prácticamente es que en la mediación, el que interviene, el nombre que se le da es el mediador. A diferencia que en la conciliación, el nombre que se le da al tercero que interviene es conciliador. En relación a esta misma tabla comparativa, en cuanto a característica, ¿verdad? Otra característica fundamental es que el mediador no puede o no propone soluciones. A diferencia que el conciliador sí está facultado para hacerlo. En otra característica en cuanto a una obligación legal, ¿sí? En lo que es la mediación, regularmente es voluntario. Acá no es que se le imponga, no es que lo tenga que aceptar y no es que lo tenga que cumplir. Ahora bien, óigalo bien, como se trata de un 100%, yo les mencioné, no sé si fue la clase anterior o antes, o la anterior a esa, que cuando se llega a una mediación, si bien es cierto, no es algo, si bien es cierto algo voluntario, no obligatorio, en un momento determinado esa voluntariedad hace que la mayoría de personas lo cumplan. ¿Sí? A diferencia que en la conciliación, jóvenes, en un momento determinado,
antes de ir a un juicio, por ejemplo, mencionábamos igual inspección de trabajo, mencionábamos Ministerio Público, antes de ir a un juicio, eso es obligatorio. ¿Sí? Antes de que nosotros acudamos a un proceso, esto es obligatorio, esa conciliación es parte de lo que el ordenamiento legal puede y establece. Ahora, en relación a la mediación, ¿quién tiene el control total del resultado que se va a adquirir, jóvenes? Pues las partes. Acá nadie más. ¿Sí? Entonces me van a decir, pero ¿y no en el tercero también no lo van a obligar? Por supuesto. Acá en el tercero también. Buenas noches. Permítame un momentito, Jimena. Solo termino de explicar esto y ahorita le doy la palabra. En cuanto a al control del resultado, decía el mediador, en la mediación, son las partes las que tienen el control del resultado. En cuanto al conciliador, también las partes, no estoy contradiciendo, pero hay algo fundamental, que este resultado puede estar influido por el tercero. ¿Sí? Ahora sí, Jimena, mil disculpas, dígame. Perdone que lo haya interrumpido, es que fíjese que aquí está lloviendo un poquito, pero no había escuchado lo de la mediación, pero ya lo repitió que tienen las partes el control, ¿verdad? Así es, las partes en la mediación tienen el control. En la conciliación también pueden tener el control porque, como dijimos, no se les va a obligar a que lo acepten, ¿verdad? Pero sí puede el resultado estar influenciado por el tercero, que es el conciliador, ¿verdad? Sí, Donaldo, dígame, Donaldo. Licenciado, perdone, no sé si el conciliador también tiene la potestad que si le parece a él inequitativa, si le parece injusta la solución, pues dice, mire, yo no les pido que esto me justo. Cuando uno presiona al otro y lo sigue prácticamente a bueno, acá en esta situación recordémonos que como él es el tercero y él interviene, él sí puede en su momento verificar si una de las partes puede estar más vulnerable que la otra. Y por eso es de que puede proponer una solución mejor. Por eso él puede proponer soluciones, ¿verdad? Aquí, pero si ambos están de acuerdo, pero es injusta, puede decir yo no la quiero. La conciliación, dice usted, para que se lleve a cabo. Lo que sucede es que tendría que ser demasiado injusta como para que se aceptara, pero muy raro que se dé una situación así, Donaldo. Muy raro que digamos, en una conciliación, por ejemplo, en el Ministerio Público, digámoslo así, por así, volvamos otra vez a estos dos ejemplos que son los que hemos estado mencionando. En el Ministerio Público, por ejemplo, Donaldo, si, digamos, de entre las partes, dice, bueno, yo quiero que le otorguen el criterio de oportunidad a mi cliente, dice la defensa técnica. Entonces está el querellante o el abogado del agraviado. Y él le dice, bueno, yo con mucho gusto se le otorga el criterio de oportunidad, pero nosotros queremos 300,000 quetzales. Viene el otro y le dice, no, yo lo que le doy son 5,000 quetzales. Y que en un momento determinado venga y que para no seguir peleando le diga, en este caso, el querellante, va, está bien, recibo los 5,000. Ahí, en ese caso, el Ministerio Público va a levantar un acta y va a decir, bueno, ella aceptó los 5,000. Ahí no va a haber una intervención de ella, aunque le diga, mire, eso es muy poquito, ¿verdad? Aunque sea injusto, porque realmente el papel fundamental del Ministerio Público es que esto se pueda finalizar de una manera evitando irse a un juicio como tal, ¿verdad? Pero si ahí lo considera, que por eso le digo, es muy difícil que alguien vaya a decir, ¿sabe qué? Deme 5,000 y ya se acabó. No, aquí el agraviado regularmente siempre va a pedir más. Y acá tiene que llegar a un punto medio, las dos. Los patrones digan, yo lo que te puedo dar es tanto,
y el empleado, porque le busque el dinero o algo, y que vaya, está bien, pues yo acepto. Pero igual, miren, lo laboral, recordémonos, Donaldo, que en lo laboral, recuerdo que hay un principio rector que en este caso es que es tutelar de los trabajadores. El principio tutelar del trabajador que nos dice que los derechos prácticamente se velan siempre por el trabajador. En la inspección de trabajo, si él llega y él le está pidiendo y le corresponde legalmente, por ejemplo, 50,000 quetzales en indemnización, y eso incluye lo que es bono 14, aguinaldo y todas sus prestaciones irrenunciables, en ese caso, si él de los 50,000 acepta 10,000, él es el que prácticamente aceptaría eso, y lo que hace es levantar el acta del conciliador, que en este caso es el inspector de trabajo. El inspector le puede decir, mire, son 10,000 a 50,000, la ley le establece y que le corresponden son 50. Sí, pero que mire que yo a la hora de demandar me voy a tardar más tiempo, yo no voy a ganar más y voy a empezar a perder. Cabal, el indubio prooperario, cabal, como dice Andrés. Entonces, en un momento determinado, ahí, en ese sentido, el conciliador, que es el inspector de trabajo, podría decirle a la otra parte, mire, 10,000, pues usted considera que es justo o es lo que le... Porque acá ya hicimos un recuento y en el recuento sale que a usted le corresponden 50. Ya será él el que se quiera ir a un juicio ordinario laboral para poder reclamar esto. Y recordémonos también, jóvenes, que también se piden daños y perjuicios si fuera el caso, o las costas, ¿verdad? Se condene a costas a la otra parte. Pero eso ya es un proceso que en su momento, pues ustedes no sé si en qué semestre están como para poderlo ver, si ya lo están viendo. Lo van a ver que así es. Donaldo, aunque así acepte 10,000 quetzales para no continuar, así lo va a determinar el conciliador, y aunque así considere también el conciliador que es muy poco. Lo que sí puede hacer el conciliador es decirle, mire, realmente es muy poco. Debería pedir un poco más, por lo menos la mitad, por ejemplo. O él no decírselo a él directamente, sino decirle, mire, realmente acá la ley pues lo ampara al trabajador, son 50,000, ¿verdad? Tendrían que ser más o menos un precio, una cantidad justa, ¿verdad? Si la empresa no puede darle eso, de repente pueden llegar a un acuerdo que se pague en pagos. Esa es una solución que le pueda dar, ¿verdad? Mire, ¿por qué no le paga, digamos, al patrón o al que llegue de representante del patrono? Mire, ¿por qué no le paga, digamos, en 5 pagos de 10,000, por ejemplo, mensuales? Yo tuve un caso de una señora que ella trabajó en un lugar, en esta economía informal, en un mercado. En ese mercado la persona la había tenido trabajando por alrededor como de 15 años, me recuerdo, más o menos. La cuestión está que haciéndole el recuento de su tiempo, nunca le dio vacaciones, que por cierto, vacaciones solo se pueden pelear hasta 2 años, pero en un momento determinado ya hicimos la cuenta y eran alrededor como de 100,000 quetzales. Entonces, ¿qué fue lo que en su momento propuso? Óigalo bien, el inspector dijo, bueno, a la señora a la que tenía que pagarle, usted no tiene para pagarle. No, yo no tengo. Entonces, ¿cómo le podría pagar usted? Le dijo. Yo le podría hacer pagos de 5,000 mensuales. Bueno, ¿usted los aceptaría? Le dijo. Sí, por supuesto. Bueno, consideramos que sí. Entonces ahí entré yo y le dije, bueno, efectivamente podemos hacer, en este caso, un convenio de pago. Y al final, cuando ya cancele, pues se le extiende su finiquito. ¿Estamos de acuerdo? Dijo el inspector. Por supuesto, así se quedó y ahorita en el mes de agosto, si no estoy mal, le termina de pagar de hacer el último pago. Ahí es donde entra el papel del conciliador, Donaldo. ¿Verdad? Vaya, Donaldo. Bueno, entonces, les decía las características, se las repito, jóvenes, por favor. La primera característica sería que en este caso el nombre que se le va a dar al intermediario, por así decirlo, en la mediación sería mediador, en la conciliación va a ser el conciliador. En cuanto a otra característica es que el mediador nunca va a proponer soluciones. El conciliador sí está facultado para ello.
En cuanto a la obligatoriedad legal, ¿verdad? En un momento determinado, si este es voluntario, la mediación es voluntaria, regularmente no tendría, digámoslo así, el trasfondo legal, ¿verdad? Pero, como les decía y se los he repetido, cuando es voluntario, regularmente el 100%, del 100%, un 90-95 cumplen siempre, ¿verdad? En cuanto a esta situación del conciliador, prácticamente sí se debe llegar en un 100% y tiene que ser prácticamente bajo ciertos parámetros legales, ¿verdad? Que se deben de cumplir. Y por último decía que quien tiene el control del resultado final o del acuerdo van a ser en la mediación las partes y en la conciliación va a ser igual las partes, pero, óigalo bien, podría estar influenciado por el tercero, que es el conciliador. ¿Sí? ¿Lo entendimos hasta ahí, joven? ¿Lo vamos entendiendo? Sí, Lick, vamos muy bien, gracias. Ahora, como les empecé a explicar en cuanto a conciliación, el rol del mediador, pero no les di una definición exacta aún de lo que es en sí la conciliación. Entonces, anotemos. No, todavía no hemos pasado asistencia, ¿verdad, Stephanie? Perdón, ¿dónde está Stephanie? Se me perdió. Yo creo que todavía. No, todavía no, ahorita te lo envío, solo me puedes indicar de una vez el Bueno, tema. acá hay varios, pero pongamos el tema principal el día de hoy es el método alternativo de solución de conflictos denominado conciliación y el rol del tercero o el conciliador y el mediador. Va que nos recordó el compañero ahí de la asistencia. Sí, Lick, podría ser el tema más corto. Bueno, simplemente dejemos el tema, mire, solo dejemos el tema de hoy es la conciliación. Así de fácil. No nos compliquemos. El método alternativo conciliación. Así es. Bueno. Entonces, les decía que no les di en un momento determinado, sí les fui explicando para que vayamos entendiendo y que no nos confundamos mucho en cuanto a los dos métodos, ¿verdad? El método de la conciliación, el método de la mediación. Pero, así es, Armando, ese es el tema, la conciliación. Pero, en un momento determinado no les di una definición de lo que es en sí este método, ¿verdad? Entonces, anotemos, jóvenes, por favor, que la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos ahí me dicen para continuar. Muy bien. Donde las partes en conflicto acuden a un tercero neutral y calificado llamado conciliador. El tema para colocar la asistencia es la conciliación, Andrés. Ahora bien, jóvenes, en cuanto a este método, el conciliador tiene una facultad que la ley le llama proactiva. ¿Por qué?
porque además de facilitar el diálogo entre las partes, él también está autorizado por la ley para proponer soluciones que sean justas dentro de esta situación, ¿verdad? Aunque ya lo dijimos con Donaldo, ya lo explicamos, ¿verdad? Que a veces no son tan justas, pero propone soluciones justas y fórmulas de arreglar o de fórmulas de arreglo, ¿verdad? Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo. Y también como los otros elementos, ¿verdad, jóvenes? Acá también existen algunos principios fundamentales. La conciliación también tiene sus principios fundamentales, ¿verdad? César me dice, sí, es proactiva o proactivo, así es. El conciliador tiene una facultad proactiva. Bueno, entonces... Sí, compañera Scarlett, dígame. Perdone que lo interrumpa, licenciado. Luego, yo estaba anotando, luego de que tiene una función proactiva, ¿me podría repetir qué fue lo que dijo después de eso? Perdone. Oh, sí. Decía que tiene una función o una facultad proactiva, ¿verdad? Porque viene, no solo facilita el diálogo entre las partes, sino que está autorizado por la ley para proponer soluciones que sean justas y también fórmulas de arreglo cuando las partes no logran ponerse de acuerdo. Y les decía que también existen algunos principios. Estos principios, jóvenes, que son principios fundamentales. En cuanto a la conciliación, el primer principio, lo acabamos de mencionar, pero lo vamos a poner, es la proactividad del tercero. ¿Sí? Ese es un principio fundamental. Él no es un espectador nada más, jóvenes. Él sí interviene activamente, ¿verdad? No es como el mediador. Acá sí interviene activamente y va a sugerir, algunas alternativas. Siempre las alternativas van a ser basadas en ley, ¿verdad? O, decíamos, en equidad o costumbres, ¿verdad? También está el otro principio que es la voluntariedad vinculante. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que las partes, óiganlo bien, van a decidir libremente si acuden a ese proceso, si aceptan las posibles soluciones o van a rechazar las propuestas que le haga el conciliador. Pero óigase bien, si firman el convenio, este convenio es obligatorio. Como lo decíamos cuando era la inspección de trabajo. Hay una compañera que está diciendo que su internet en la sala 2 está malo, su internet. Si algún compañero, no sé, le podría apoyar algo así. Nancy, creo que es, que no está muy bien su internet. Bueno, entonces les decía que este principio fundamental, que es la voluntariedad, que esta voluntariedad es vinculante entre las partes, porque ellos vienen y deciden de una manera libre. Primero, si acuden al proceso de conciliación. Segundo, si aceptan realmente las posibles soluciones que le vaya a dar el tercero. O van a rechazar todas esas propuestas. Pero en el momento que ellos vienen y firman, jóvenes, ese acuerdo es obligatorio. Tocamos el tema de la inspección de trabajo. Si aceptan y llegaron a ese convenio, aceptaron en este caso, se levantó el acta y ahí mismo quedó establecido ese convenio, es obligatorio para las partes. Por ejemplo, al patrono se aceptó, obligatorio que pague, ¿verdad? Si fuera en el caso penal, ¿verdad? Ahí podríamos decir que es, si se levanta el acta por parte de la fiscalía, del fiscal,
ahí es obligatorio cumplir. Otro de los principios es que existe seguridad jurídica, jóvenes. Esa acta que se levanta de conciliación, como les decía, una vez firmada, ¿sí?, tiene toda la validez legal como que si fuera una sentencia, lo podríamos decir así, de un juez. Y por último, otro principio que yo casi lo vería con nosotros, con las otras métodos, pero pues prácticamente este sí lo especifica bien. Este principio es de la economía y celeridad. No sé si en algún momento ustedes han escuchado o algún catedrático les han dicho que en algunos procesos existen, dentro de los principios del proceso, existe un principio que es economía procesal y otro es celeridad procesal. Pues básicamente acá tienen la misma finalidad, solo que no están en un proceso, sino que en una conciliación. En el juicio ordinario laboral, sí, así es. Ahí prácticamente el juicio ordinario, Kimberly, es basado en celeridad y economía procesal. Pues prácticamente es algo similar acá. Acá prácticamente, jóvenes, esa economía a lo que hablan es ¿por qué? Porque estas disputas o estos conflictos que se van a formar regularmente tomarían años para hacerlo. Fíjese que ahorita que dijo la compañera Kimberly, pues dicen que lo laboral tiene un principio de economía procesal, pero yo creo que de celeridad no tiene nada, porque hay procesos que se tardan un montón de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 2, 3 años. Yo ya tengo muchos años de no dedicarme mucho a lo laboral, pero sí tuve procesos laborales, jóvenes, en los cuales créanme que sí se llevaban un buen tiempo y se desesperaban las partes, y como lo dijo Donaldo, exactamente, Andrés, casi 3 años. Y como lo dijo Donaldo un día, perdón, hace un momento, él decía, y a veces aceptan por el hecho de que ya no quieren continuar el proceso. Cuando yo hice mi práctica, jóvenes, laboral hace un poquito de tiempo, ¿verdad? Ahí, 4 meses para resolver un auto. Exacto, Francis, así es. Exacto, sí, o sea, tienen toda la razón, jóvenes. Les decía que yo llevé un caso hace muchos años y era de una empleada doméstica. Va a depender del juzgado. Oh, Vivian, pues muchas veces en lo laboral sí hay bastante complejidad porque sí se tardan mucho. Depende muchas veces, y lo he visto, Vivian, cuando de repente llega un juez nuevo, ¿verdad? Y este juez quiere salir y limpiar mesa, le llaman, o algo así creo que le llaman. Y ellos vienen y empiezan a sacar todos los procesos para ir al día, por así decirlo. Pero depende mucho del juez, de los, todos, ¿verdad? Todo el personal, ¿verdad? No solo el juez. Sí, fíjate que yo veo expedientes de indemnización de pagos de sentencias, en donde trabajo para una entidad del Estado, y sí yo entré hace 5 años, y cuando yo entré, pues sí observé que se llevaban 4, 5 años a veces los procesos, pero últimamente he observado que se llevan 2, porque hay personas que se fueron, por decirle algo, en el 2024 y ahorita ya las están reinstalando o les están dando el auto de liquidación, si ese es el caso, en este año. Entonces yo veo y digo, ya no se están llevando tanto tiempo en el proceso. Hablé con una compañera y me dijo, bueno, eso va a depender mucho del juzgado, me dijo, pero los juzgados ahorita sí los están como depurando los expedientes rápido. Sí, bueno, sí, depende. Y otra de las cuestiones, mi comentario fue testimonio, no ahí. Por supuesto, compañero. Sí, mire, efectivamente hay juzgados que van a trabajar, pues, y han estado trabajando rápido, pero en los laborales, créanme que yo les digo, les soy claro, ya tengo años de no dedicarme a lo laboral,
pero siempre fue así. Y yo he tenido, pues, digamos, en este caso, como dijo el compañero, testimonio real de colegas que siempre se quejan de lo laboral. Y pues qué bueno, Vivian, que ya estén sacando todo eso rápido, porque imagínense la carga que tienen ellos en un momento determinado, eso es bastante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, ya para finalizar, les decía, ¿verdad? En la economía, ¿verdad? En la economía y la celeridad, prácticamente los procesos que llevarían un montón de años, ¿verdad? Acá en lo que es la conciliación, a la hora de llegar a un acuerdo de conciliación, prácticamente esto no solo no se llevaría años en este caso, en relación a este tipo de resolución de los conflictos, ¿verdad? Van a reducir drásticamente los costos, ¿verdad? Es solamente se llega a la conciliación, se llegó al acuerdo, se llegó a la inspección de trabajo, se llegó aquí al Ministerio Público, ¿verdad? Los dos ejemplos que habíamos dado, ahí se acabó, se paga y ya no tiene un costo exagerado como lo tuviera si nos fuéramos a un juicio ordinario laboral, después la apelación y como aquí ya no hay casación nos iríamos a un amparo, etcétera, ¿verdad? En un momento terminado. Aquí me levantaron la mano, permítanme, jóvenes, que ahorita les doy la palabra, jóvenes, permítanme. Si me decía Vivian, la conciliación laboral en lo privado es posible, más no en el Estado. Ah, no, efectivamente, en lo privado es. No, el Estado no concilia, el Estado realmente pelea mucho. Y créanme que yo le ganaba, ahorita como les vuelvo a repetir, les ganaba las demandas laborales al Estado, porque fíjense, compañeros, que increíble que el Estado es un garante, se supone, y prácticamente un firmante de los tratados y convenios internacionales de la OIT. Y en un momento determinado, el Estado es el primero que viola muchos derechos laborales. Y cuando se le demanda, en este caso, regularmente se gana. Más si son, bueno, ahora ya han creado su figura de el trabajador de confianza, ¿verdad? Pero en su momento solo era 0.29 y cuando era 0.29, créanme, jóvenes, que esas demandas se ganaban, ¿verdad? Pero sí, me levantaron la mano acá, permítanme, vamos a ir primero de este lado en la sala 1. Mito me levantó la mano. Buenas noches. Dos comentarios. El primero realmente es, he estado viendo muy de cerca esa situación y hay una situación muy difícil en cuanto, porque una cosa son las normas relacionadas a la situación presupuestaria del Estado, hablemos de procesos laborales con el sector público. Una cosa son las leyes las leyes en materia presupuestaria y otra situación es el derecho laboral. Siempre, casi siempre, lo que usted decía, se va a ganar. Aun cuando en lo presupuestario, la ley orgánica del presupuesto le establece a usted que el contrato 029 no puede recibir prestaciones, el 189, el 184 no puede recibir prestaciones, no puede tener beneficios del ISSSTE, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando los casos van, un contrato 029, van ante el juez, pues el juez, por la situación tutelar de los principios que tiene el derecho laboral, el 99% pues son ganados. Y ahí el juez, pues el fallo está a que se le pague todas las prestaciones, pero si en materia presupuestaria, le vuelvo a repetir, eso no es viable. Pero el juez en sus fallos admite que se les paguen. Entonces es una situación bastante complicada que creería sería un buen punto de tesis. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo, licenciado, hablando de principios y sobre todo usted decía el principio tutelar. Celeridad. Estaba viendo relacionado al trabajo que usted dice, los 5 laudos arbitrales para el día lunes. Creo que un laudo arbitral no está a menos de 15 hojas.
Exacto. Así barato. Entonces, si transcribimos eso a mano, yo creo que no nos va a dar tiempo aquí al día lunes. Entonces, pero entonces, más que principio de celeridad procesal, yo diría un principio de qué, un principio que para acelerar esa cuestión y poder entregar el trabajo. Porque, le vuelvo a repetir, Fíjense que les iba a decir algo, jóvenes. Todos se quedaron callados, todos dijeron sí, está bien, y es porque me imagino que en ningún momento han tenido un laudo arbitral en sus manos, o por lo menos lo han leído, de repente lo han investigado. Efectivamente son grandes. Lo que pasa es de que el laudo arbitral es una resolución, efectivamente, que va a ir, prácticamente es como decir una resolución de un juez, en la cual van a irse estableciendo cada uno, ¿verdad?, de los puntos, los medios de prueba que en un momento determinado se pudieron haber llevado a cabo dentro del arbitraje. Mito tiene toda la razón. Yo en ningún momento quiero perjudicarlos, ¿verdad? Imagínense transcribir todo eso, ¿verdad? Pero créanme que sí, pensé que se iban a quedar así y ¿sabe dónde empecé yo a ver que todos dijeron que estaba bien? Y casi aseguraba yo que a Stephanie le iban a escribir diciéndole de que era demasiado, ¿verdad? Pero bueno, Mito se nos adelantó a todos, ¿verdad? Jóvenes, sí necesito que sea por lo menos, no 5, un par de laudo arbitral, ¿verdad? Y si lo pueden, pues en un dado caso hacer a computadora, ¿verdad? No transcribirlos o de repente sería muy, muy bueno, porque acuérdense que es una nota que yo les tengo que dar y es la nota parte del parcial, ¿verdad? Es parte de su examen. Recordemos que ahorita nos vamos con 70 puntos, entonces prácticamente sí tiene que ser un bonito trabajo, ¿verdad? Que me puedan entregar y que yo en su momento les pueda dar una nota buena, ¿verdad? Entonces sí, vamos a dejar en dos laudo arbitral, pero sí necesito que lo hagan, ¿verdad? Por favor. Gracias, Mito. Gracias. Entonces van a ser 2 a computadora. Sí, por favor. Es que... Ya no a mano. No, imagínense, lo van a transcribir. Bueno, aquí me levantó la mano Rosy en la sala 2. Dígame, Rosy. Sí, licenciado, disculpe, es que fíjese que venía manejando y se me apagó mi celular justo cuando usted empezó a hablar de los principios. Entonces ahorita que me conecté solo escuché el de economía y celeridad y reducir costos. No sé cuántos más. Son 4, compañera. El primero es el principio de proactividad. El segundo es el de voluntariedad. El tercero es el de seguridad jurídica. Y por último, el de economía y celeridad. Sí, la compañera les está dando dónde se puede conseguir los laudo arbitral, compañeros, ¿verdad? Ella lo subió aquí para el comentario, ¿verdad? ¿Quién? No me acuerdo. Ah, Vivian, perdón, Vivian, ¿sí? Sí, una consultita. Entonces, son dos laudos arbitrales transcritos en computadora. Así es. ¿Suben en PDF? Sí, por favor, en PDF. En PDF. Mire, es que fíjense que yo les podía pedir en Classroom que me lo subieran, pero créanme que sí he tenido mucho inconveniente con las personas. Mire, pues hagamos algo. Me lo suben a Classroom. Si en algún dado caso no pudieran porque no los dejara subirlo, mejor se lo envían a Stephanie. Y que Stephanie me haga favor de enviármelo en un archivo para mi correo. Y entonces yo ya los podría revisar, porque tengo que revisarlos, ¿verdad? Entonces ya no son 5. No, son 2 nada más. Gracias, agradezcanle a Mito que intervino y que efectivamente, créanme lo que yo dije 5. Yo dije en el momento me van a decir, Lick, pero es que los laudo arbitral son bastante extensos, muchos, ¿verdad? Entonces ninguno dijo nada y es más, me dijeron hasta a mano, dije, bueno, pues háganlo a mano, ¿verdad? Va, ¿quién lo va a invitar? ¿Lo va a invitar? ¿Quién lo va a invitar? Va, está bien. Bueno, jóvenes,
Entonces, ahí nos vamos a quedar el día de hoy en cuanto a los principios. ¿Me recuerdan el día de mañana? El día de mañana ya pues vamos a ver ciertas clases de conciliación que pueden haber, ¿verdad? Y, ¿qué dice? ¿Para cuándo? ¿Qué cosa? Luis, no leí. Vamos a ver, ¿qué dice acá? ¿Para cuándo el trabajo? Es para el día lunes antes, óiganlo bien, antes de la clase. No lo acepto y por favor, Stephanie, no me lo vaya a aceptar después de la clase. Muy bien, Lick. Después de la clase, si le dicen es que no pude, que por el... Miren, imagínense, lo estoy dejando el día miércoles. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes todo el día hasta antes de las 7 de la noche. Si no lo entregan a esa hora, perdieron sus puntos. Y créanme que son bastantes, ¿verdad? Entonces, por favor, un trabajo bien hecho, un trabajo bonito, por favor, jóvenes. Y no sé si hay alguna otra duda. Y si no, pues damos por finalizada la clase. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Feliz noche a todos. Tal vez le quería decir que tal vez pudiera de alguna manera como poner los lineamientos de trabajo para no hacernos bolas, ¿verdad? Tal vez sería más fácil así en el Classroom. Bueno, sí, les voy a estar mandando el día de mañana los lineamientos para el trabajo. Así ya todos pues saben qué es lo que, digamos, el tipo de letra, el margen, todo eso. Exacto. ¿Está bien? Yo el día de mañana se los voy a subir al... Vaya Armando, claro. Gracias, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche.